Hola a todos, yo soy Catalina Osorio y sean bienvenidos una vez más a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Desde Adentro, un espacio para escuchar más y juzgar menos. Aquí hablamos de esos temas que quizá no decimos en voz alta muchas veces por miedo a ser juzgados, por miedo a que no nos entiendan. La idea aquí es que nos abramos, que sepamos que no estamos solos en nuestros procesos, que no estamos locos por sentir tal cosa, por tener tal sentimiento, sino que simplemente somos seres humanos. En este episodio hablaremos de un tema que de entrada te digo es más común de lo que crees, y es extrañar esa versión de nosotros que ya no somos. Esa persona que tal vez era más sociable, no sé, más optimista, que se reía más. Porque a lo largo de nuestra vida, sí, perdemos personas. Hay personas que llegan a nuestra vida y no precisamente a quedarse, sino de paso. Y muchas veces pasamos por ese proceso de extrañar a las demás personas. Pero, ¿qué de ese proceso de cuando nos extrañamos a nosotros mismos? De eso no se habla tanto, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a validar esos sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos. Es muy normal que hayas sentido que tienes que reprimirlos y dejarlos ahí, y mejor no lo dices. La idea hoy entonces es validar ese sentimiento, esa sensación de extrañar quienes ya no somos, y no sentir que por sentir esto somos raros o estamos mal de alguna manera. Así que si en algún momento tú has sentido que has cambiado tanto a tal punto de no reconocerte, que te extrañas como eras, pues este episodio, te digo, es para ti. Y es que muchas veces nos pasa que recordamos con nostalgia cierta época de nuestra vida, y no tanto por el momento, sino por cómo nos sentíamos en ese momento. Quizá éramos unas personas más felices, éramos personas como más libres, más tranquilas, no teníamos tantos pesos, no teníamos tantas responsabilidades en la vida, y por ende esa sensación es la que extrañamos en sí. Especialmente si estamos pasando por un momento difícil, por un momento no tan bueno de nuestra vida, recordamos con más sentimiento esa versión de nosotros que éramos antes, y de alguna forma nos sentimos perdidos. Nos preguntamos: ¿qué me pasó? Esos pensamientos de arrepentimiento y haberte perdido, de haber cambiado tanto a tal punto de no reconocerte y ya no ser esa persona que en su momento no valoraste tanto. Y esas inmensas ganas de volver allí, que lo que más duele es pensar: no creo que pueda volver a ser esa versión de mí. Es decir, ya soy otra persona completamente diferente. Así que eso es lo que más pesa. Y lo cierto es que esos cambios, esa versión que tanto extrañas, muy probablemente no cambió porque sí, cambió por algo en específico. Quizá porque tuviste que adquirir más responsabilidades, creciste, la adultez, la maternidad, la paternidad. Todo eso inevitablemente te convierte en una persona distinta si no queramos. Y si este es tu caso, soy consciente de que este sentimiento puede ser un poco extraño, porque puede que no estés en una mala etapa de tu vida, puede que de hecho estés bien, estés, digamos que en condiciones mejores que antes, pero inevitablemente extrañas cómo te sentías antes de ser mamá, antes de ser papá, antes de asumir ciertas responsabilidades, y te preguntas: ¿por qué estoy bien ahorita? Y ojalá sientas un poco de aliento con esto que te voy a decir, y es que es normal y no es para siempre ese sentimiento. No siempre te vas a sentir así. Tienes que saber que estás adaptándote a una nueva etapa de tu vida, a cosas que tú no tenías en tu radar. Quizás antes no tenías que tener todo bajo control. Entonces es inevitable que te sientas de pronto abrumado, abrumada, porque sí, la vida con los años se vuelve más dura, se vuelve más difícil, y puede que entren esos pensamientos de: ¿por qué no valoré más cuando no tenía esto, cuando no tenía ciertas responsabilidades? Pero dime, ¿cómo lo ibas a saber? Era imposible que tú supieras que la vida te iba a dar ciertos golpes, que te iba a dar ciertos cambios. Por ende, tú viviste ese momento, tu momento, como pudiste, con las herramientas que tenías en el momento, y no significa que ahorita que ya estás en otro momento, en otro lugar de tu vida, estés mal por eso, o no hayas valorado lo suficiente esa versión de ti. La disfrutaste en su momento, que es lo importante. Hablemos también de cuando dejamos esa versión de nosotros atrás, ya sea porque perdimos a un ser querido, tuvimos una ruptura amorosa. Puede que sientas
que incluso eres irreconocible para las demás personas, porque un cambio de esta magnitud no es fácil de asimilar. Y si eso es lo que te está pasando a ti, primordialmente te digo, lo siento mucho por tu pérdida. Yo sé que eres muy fuerte, porque si estás acá, si estás superando, si estás sanando, significa que eres una persona muy fuerte, muy valiente. Y es que después de una pérdida tan grande es imposible que tú no seas una persona diferente, y mucho más ilógico que no extrañaras esa versión de ti, porque a veces ni siquiera, por ejemplo, en la ruptura, ni siquiera tanto es extrañar a la otra persona, sino extrañar cómo me sentía yo en ese momento. Es imposible que no lo extrañes, porque quizá en ese momento tenías cierta estabilidad que ahorita perdiste. Y en ese proceso lo principal es que tú valides y reconozcas tus sentimientos. Saber que es completamente normal que extrañes cómo te sentías en este momento de estabilidad con esa persona, que te sentías una persona más plena, más llena, pero que eso no significa que es tu fin y que no puedes renacer y reconstruirte. Esto no significa que la mejor versión de ti ya se fue y no volverá, sino que puedes construirte nuevamente. Porque es que si pudiste con esa pérdida, significa que eres una persona realmente fuerte, una persona que puede renacer, que no le va a quedar grande renacer. Eso sí, sin olvidar tus raíces, sin olvidar quién eras antes. En otros casos nos desconectamos incluso de nosotros mismos, no por una razón en específica, sino que sentimos esa desconexión, no nos sentimos bien con nosotros mismos o no nos sentimos los de antes, y empezamos a vivir en automático, a hacer lo que la sociedad considera correcto, y se nos olvida qué es lo que realmente nos hace bien a nosotros, lo que nos hace felices, o más bien olvidamos cómo sentirnos felices. Y en este punto es inevitable que no extrañemos a esa otra versión que éramos, a esa versión que sí sabía lo que le hacía bien y que sí sabía hacer cosas para ser feliz. Y déjame decirte que eso también es temporal, que esto es una etapa de tu vida que no te va a definir por el resto de tu existencia. Puede que a veces hagamos cambios abruptos en nuestra vida para encajar con la sociedad, para ser aceptados, o por el contrario, para encajar con nosotros mismos porque no nos sentimos bien, o esto que estoy siendo ahorita no me hace sentir llena. No siempre es negativa esa nueva versión, pero es inevitable ese sentimiento de extrañarse a uno mismo. Así que sí, es válido no reconocernos a veces, es válido extrañar esa persona que solíamos ser en el pasado, y eso no te tiene que hacer sentir que necesitas reprimir ese sentimiento o que no lo puedes decir en voz alta, porque es tuyo, porque si tú lo sientes es porque es tan real como tú mismo. Y esto es muy importante porque aceptar es el primer paso para volver a empezar. Y aquí entra un testimonio real, un testimonio importante, porque todo lo que sentimos es importante, de una chica que también se ha sentido perdida con ella misma, que ha tenido que extrañar esa otra versión que fue en su pasado y que hoy ya no queda nada de eso, pero que la sigue recordando con amor y con nostalgia. Así que escuchemos. Hola a todos los que me están escuchando ahorita. Me dieron la oportunidad de hablar en el podcast. Quiero decirles que hubo una versión de mí que hoy miro con cariño. También la recuerdo con un poco de nostalgia en ocasiones. Era una versión que siempre estaba para las personas, que si alguien necesitaba algo, ahí estaba yo. Era la amiga que se acomodaba a los planes, la que buscaba la forma de estar presente, la que preguntaba, la que escribía primero. Yo esto no lo hacía por obligación, lo hacía porque de verdad me importaban las personas. También era alguien muy entregada a mis estudios y siempre pues me he considerado como un poco inteligente, ¿no? Siempre intento dar lo mejor de mí. Era muy exigente conmigo, tendía a llegar a ser muy estricta porque creía que no me podía fallar a mí, que tenía que primero ser fuerte, eficiente. Me daba miedo de no ser suficiente. En una época pues amaba maquillarme todos los días en las tardes y en cualquier momento del día, como que maquillarme era mi salida. Me tomaba fotos y no lo hacía como para que me miraran, sino que para mí eso era como un momento de conexión conmigo, porque encuentro en eso como una forma de relajación. Soñaba con una vida muy distinta. Creía que para ser grande se debía ser más libre, no se tenían tantas reglas. Quería soltar lo que no era mío, quitarme pesos de encima, y al mismo tiempo pues me esforzaba por sostener todo, ¿no? Mis estudios, las amistades, las relaciones, mis emociones, mis ganas de hacer las cosas. Y pues a veces me dolía, pero pues yo no lo decía porque pues
Uno en una época de la vida siempre intenta ser como la fuerte, como si la que nada le afecta. Me apegaba muy fácil a las personas y me costaba soltarlas. Creo que ya fui creciendo y ya cambiando de mentalidad, sin darme cuenta empecé a cambiar. Ya no me daban las mismas ganas de estar para todo el mundo. Entendí que pues estaba para los que iban a estar. Ya no quería explicarle tanto cosas a la gente ni sacar excusas. Empecé a tener otras amistades, empecé a relacionarme con otras personas y pues creo que eso también me ayudó. Y pues obviamente en esos momentos uno sí se siente rara, como si, bueno, yo me sentía que me estaba perdiendo, pero después entendí que pues no lo estaba haciendo, me estaba poniendo de primera y me estaba eligiendo. Sigo siendo yo, obviamente, pero más distinta. Tengo otra mentalidad, tengo otra forma de ver la vida. Ya no me siento culpable por descansar, ya no me castigo por no poder con todo. Ahora intento cuidarme más, escucharme, respetarme. Y a veces extraño a la niña de antes o a la adolescente de antes y extraño como esa energía que tenía, la entrega, su forma de estar tan presente para todos. Pues ahora me abrazo con más paciencia y pues eso también es una forma de demostrar mi amor y demostrarme el amor a mí. Por eso quiero decirles, cambiar no es olvidar a quién fuiste, es agradecerle también a todas esas versiones que hemos sido a lo largo de los años. Por eso llegamos hasta donde estamos, por eso tenemos la mentalidad que tenemos y creo que a veces decimos, en esa época tuviéramos la mentalidad que tenemos ahora, todo fuera muy diferente, pero pues gracias a ella, a esa versión que tuvimos, estamos aquí, más conscientes, ya queremos pues ser nosotros mismos y pues más reales con nosotros, ¿no? A veces para encontrarnos tenemos que perdernos un poco y soltar versiones que ya no nos representan. Andrea, gracias por hacer parte de este espacio con tu valiosa historia, que yo sé que como yo, muchos se habrán sentido identificados. Y algo muy valioso con lo que me quedo de tu testimonio es que a veces hay que perdernos para encontrarnos a nosotros mismos. Pienso que eso es una frase totalmente cierta y totalmente poderosa. Y es que en medio de este proceso de perdernos, de reencontrarnos, surge la pregunta: ¿en algún momento voy a ser nuevamente esa versión? ¿Voy a volver a esa versión de mí? Y aquí quiero que hagamos una reflexión, y es que no se trata de volver, se trata de reconstruirte, se trata de tomar todo eso que eres actualmente, todo eso que has aprendido, las experiencias que has vivido y reconstruir una nueva versión de ti. Porque sí, puede que esa anterior versión de ti tenía cualidades que actualmente no tienes, como la inocencia, algo que no se puede recuperar. Pero algo que sí se puede recuperar es la alegría, la libertad, la autenticidad. Así que por supuesto que puedes construir una versión que sea igual o mejorada que la que tanto extrañas. Pero entonces, ¿cómo podemos reencontrarnos a nosotros mismos cuando sentimos que estamos súper perdidos, que no nos reconocemos? Podríamos empezar recordando qué era eso que nos hacía tan feliz en ese momento, a esa versión que tanto extrañamos. ¿Qué era eso que le llenaba el corazón? Salir a caminar, salir a bailar, tener tiempo para uno mismo. Porque es que a veces con tantas cosas en la cabeza, con tantas responsabilidades, ni siquiera le damos prioridad a eso y se nos olvida por completo qué es eso que nos llena el alma. Muy importante también que te preguntes qué necesito hoy, que esa versión de mí sí tenía clarísimo y que a mí quizás se me olvidó. ¿Qué era eso que tanto anhelaba? ¿Cuál era ese sueño? Y aún me siento identificado con ese sueño, aún quiero eso, aún eso me hace sentir pleno, o simplemente ya evolucioné, ya cambié y eso no es mi deseo hoy en día. Por supuesto que si estás pasando ya una crisis más fuerte, es importante que hagas cambios en tu vida. Cambios que quizá necesiten ser orientados por un profesional de la salud, que te permitan hacer cosas diferentes y tener un nuevo aire, que empieces a trabajar en ti, para ti y por ti. El autocuidado, la introspección, el perdón propio son herramientas fundamentales para que puedas llevar a cabo este proceso de reencontrarte, de saber que extrañas, que no olvidas esa persona que fuiste. Eso no tiene que tener implicaciones en tu presente, sino más bien motivarte a ser mejor siempre. Y por favor, no te agobies con esto. Esto no significa que tienes que hacer 1000 cosas a la vez para estar trabajando por ti mismo, no. Ve a tu ritmo, lo que tú consideres pertinente, cualquier acción, cualquier pequeña acción en el día que te haga sentir que estás un poquito más cerca de reencontrarte, está perfecto. Y ya para concluir, no estás mal por extrañar eso que fuiste. De hecho, es una oportunidad
para reencontrarte a ti mismo, para reconstruirte, para volverte a conocer, para hacer de ti una versión igual o mejor que antes, porque créeme que es posible. Recordemos el testimonio de Andrea. Ella sabe que era una persona distinta en el pasado, que era una persona más entregada con los demás, que era una persona que sentía que le hacía bien a todo el mundo y quería estar pendiente. Y ahorita no significa que no sea así o que esa no sea su esencia, pero se puso a ella por encima de todo. Y eso es lo que tienes que hacer, ponerte por encima de todo y de todos. Y recuerda, no estás solo en ese proceso. Muchos hemos pasado por allí, muchos ya lo han superado, muchos también siguen o seguimos en la lucha. Y eso también es válido, porque todo lo que sienta tu corazón es válido. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Y recuerda, yo soy Catalina Osorio y esto es Desde Adentro.